Somos las Cariño. No, a ver. Somos las Cariño. Y estamos aquí, Fetén. Gracias. Muy buenas tardes o muy buenos días. Estamos encantados de estar con Cariño aquí en la Alquería de Sant Antoni. Y es su segunda visita a Valencia, si no me equivoco. Y hoy ha sido concierto totalmente a la intemperie y bajo el sol valenciano. ¿Qué tal os habéis sentido, chicas? Muy buenas. Hola, buenas tardes. Pues nos hemos sentido muy bien, muy acaloradas. Hemos tenido unos problemillas, pero bueno, se han solventado y estamos... ¿Ves? Cariño está que arde. Es que llevo todo el día queriendo decir eso, pues eso ha pasado ahí. Y nada, ¿y tú por qué llevas gafas de sol en un espacio cerrado? Cerrado, porque me quedé ciega en el último concierto de Björk, pero no. Porque me deja las gafas de vista. Me deja las gafas de vista en el coche. Genial, nada, sin problema. ¿Sois conscientes de que en un año habéis cambiado el pop español? No, no somos conscientes. Eso, ¿quién lo ha dicho? Coge. ¿Quién ha dicho? No sé, la verdad. O sea, sí que es cierto que tenemos un impacto y que creo que hemos conseguido cositas, pero no lo hemos hecho. A ver, el palique. Nada, pues nada, no, simplemente está surgiendo una escena de gente joven que hace pop y nada, pues estamos ahí con las nuevas modas más urbanas, como equiparándonos, pero todo guay. Pero vamos, que no somos conscientes. A veces sí. Yo creo que sí que hay una escena de grupos que están cambiando un poco, como están saliendo un poco de lo más underground, y a lo mejor sí estamos dentro de ese grupo de bandas. Evidentemente uno cuando hace un grupo no pretende cambiar nada, pero simplemente se da por la tesitura o las circunstancias. Pero tampoco vamos a empezar con análisis aquí mega cienciudos, que es domingo por la tarde y tampoco... Domingo de Ramos. Domingo de Ramos, es verdad. ¿Habéis salido alguna vez en una Semana Santa? ¿Salido? Sí, que, o sea, que sí. No sé si habéis... Una vez. No, que si habéis... de procesión en una Semana Santa. Sí. No, yo no. Pero he ido a verla, sí. Yo tocaba la caja en una banda, o sea que me tocaba ahí la Semana Santa, comérmela a tope. Y a veces me ponían el bombo, cuidado. Mis inicios en la música fueron en una banda de corneta y tambores de Semana Santa de mi colegio, Salesianos, y nada, salía el domingo de Ramos vestida de, ¿cómo se llama? Hebrea, con la palma y eso, tocaba el tambor, luego me cambiaron a corneta y aquí estoy un domingo de Ramos con vosotros, besándolo bien. Una pregunta que os quería hacer, y esta sí que es concienciuda, pero sí que tenía ganas de hacerosla. Si os propusieran colaborar en un disco homenaje como los que se están haciendo ahora, ¿qué preferiríais? ¿De Mecano, como es el disco que no sé si colaboráis, que creo que no, que el disco que va a salir ahora de Mecano, de Alaska y Dinarama o de Sailor Moon? De Sailor Moon. ¿Cuál era tu Sailor Moon preferida? Es que yo solo recuerdo a una rubia, creo que me estoy colando con Sakura, no te voy a mentir. Solo hay una, ¿no? Sailor Moon es solo... No, son varias. Son varias. Ah, pues yo no recuerdo nada, pero he dicho Sailor Moon porque no me apetece con los otros. No te parece nada absolutamente. Alaska, si no. Si Sailor no puede, Alaska. No, pero Sailor sería un poco... Sí, Alaska está bien. No, Mecano también. En cuanto ya a preguntas más serias, más allá de esta segunda visita a Valencia, después estaréis en nada en el Festival de les Arts. ¿Habéis venido alguna vez al Festival de les Arts? ¿O habéis venido a visitar Valencia? ¿Cualguiri? A visitar, sí. Sí, en mi vida privada, sí. Yo no, yo solamente he venido con Cariño a tocar. Yo vine de viaje de fin de curso de la ESO, que no me llevaron a Salou, a Valencia, a la Oceanography, esa discotequilla. Lo recuerdo con mucho cariño. A lo que íbamos. Dentro de nada estáis en el Festival de les Arts y evidentemente estáis teniendo una gira ahora de flipar. Y aparte de todas esas citas que tenéis ya confirmadas, ¿cuál es aquella cita que os gustaría o aquella ciudad que os gustaría visitar? Albuquerque. El de Badajoz. Hombre, a mí me gustaría tocar en Tenerife, en mi casa, que mis abuelos me quieren ver. Hay un pueblo en Galicia que se llama Cariño. Sí, muy bien. Maravilloso, maravilloso. A veces flipo, En un autobús de Cariño a Cariño.
Autobús, perdón. camión. Es que hay una empresa de mudanzas, transportes, que tiene camiones de Cariño. Ir en un camión de Cariño a tocar a Cariño sería un... Os tenéis que ir a Madrid, que sé que tenéis prisa. ¿Os han parecido muy trascendentales las preguntas? La verdad que No, no os voy a preguntar si preferís concierto o festival, pero sí que os voy a preguntar, ¿preferís concierto de día o de noche? Creo que de día. Si luego van a seguir los conciertos, de día. Para así poder ir a verlos, en plan. Pero de día junto al huerto, los naranjos... Sí, de día como este lugar, sí. Si no te da el sol en la cara, de día. Si te da el sol... Yo prefiero de noche porque siempre que hemos tocado de día con la Solana y tal, se me rompen las cuerdas de la guitarra. La otra vez fue en el Matadero. Ah, es verdad, del calor. Del calor revienta, así que no me gusta nada. Miedo. Está que arde, le he vuelto a decir. Sí. Y ya por último, creo que sí que merece la pena hacer una pregunta mínimamente trascendental. Simplemente, no voy a pedir nada, en el sentido de que os mojéis. Simplemente imaginaros vosotras cuando estabais antes de tener Cariño, un consejo que le diríais a cualquier chica de vuestra edad que no sabe muy bien si mojarse en su proyecto artístico musical o no. Que se moje. Le digo que se moje porque es muy divertido y merece la pena. Sí, es un proceso bastante guay y todos tenemos ordenador, internet en casa y es guay. Y se conoce gente guay y tal, así que pa'lante. Que se haga Tinder. Y ahí encuentra a la otra integrante del grupo y así va, como nosotras. Hay que apostar por Tinder. Sí. Como nuevo MySpace. Sí. Un poco aburridillo, realmente. Ya, la verdad. No vamos a Tinder, es una red que aporta mucho cuando tiene que ser, cuando no tiene que ser, ¿no? Como una gafa de sol en una habitación oscura. Pero... Una habitación burguesa, además. No, pero hay cierta luz. No, que buena gente. El cuadro es feísimo, la verdad. El cuadro es feo de cojones. Yo creo que es un intento de Van Gogh mal hecho. Un quiero y no puedo. Es cartón piedra eso. Creo que es como una especie de castigo, ¿no? O sea, es como un cuadro castigado dentro de algo. Creo que me gustaría que estuviese censurado. Necesitamos arte feo también. Creo que debería. Sí, el arte feo es muy importante. Pero llevo, ¿cuánto vale? Aunque por supuesto las canciones de Cariño son de todo menos feas. Muchas gracias. Gracias. Hay algunas que no son bonitas, son... Pero tú eres de los que en Tinder da todo que sí. ¿De los que entiende qué? En Tinder da todo que sí. No, yo no tengo Tinder. Te lo juro por mi vida. Vale, pues entonces Vale. gracias. No me han dado. O sea, no he tenido nunca Tinder. Badoo. Y Vota mi cuerpo. Porque yo soy ideal. No vas en otra liga, tú. Claro. Pero, eso lo tenía, pero ahora ya no. ¿Qué tal? En Vota mi cuerpo. Pero era como de amigos, ¿Qué tal hace 10 años? ¿O qué tal ahora? Porque ahora no... Ahora más allá de Instagram... Pues lo podemos Que no tengo ni idea si existe o no, pero que vamos, que mi cuenta... Yo soy de los que dejan las cuentas que las cojan los rusos. ¿Y el chat Terra? El chat Terra. Yo ahí El chat Terra. Yahoo Respuestas. Tu última pregunta en Yahoo Respuestas. La última pregunta que yo hice en el chat Terra... No, en Yahoo Respuesta. Vale. Me estaba quedando loquísimo. Me he bebido una cerveza. ¿Me voy a morir? Sí, te vas a morir. Bueno, chicas, después de esta recomendación de redes sociales, que ha sido muy lúdica, solamente nos queda desearos buen viaje y que nos vemos en el Festival de Les Arts y por supuesto que sigáis disfrutando de los momentos de calor, de menos calor y de absolutamente de todo. Y os recomiendo que hagáis una entrevista con gafas de sol a los del día. Yo me pongo esto. Muchas gracias. Yo cuando pueda, un placer, ¿eh? Muchísimas gracias. Gracias. Y yo verte más.